Y hablando de vacunas, en otro orden, pasamos al tema impositivo, porque ustedes saben que ayer finalmente se anunció de qué se va a tratar este ajuste fiscal con las modificaciones que Tabaré Vázquez decidió hacer, teniendo en cuenta las distintas opiniones dentro del Frente Amplio. Finalmente, un 63% de los asalariados ya sabemos que no pagan IRPF, porque están por debajo del mínimo imponible, que son 23.380 pesos. Pero del restante 37%, que son 485.000 trabajadores, bueno, ya no es que van a sufrir un aumento del IRPF 400.000, sino que es una cifra sensiblemente menor la que va a terminar pagando más impuesto a la renta. Más o menos 150.000 trabajadores. Estamos hablando del, según los números que dice, 11% del total del universo, ¿no?, de los trabajadores uruguayos. Pero claro, ¿no?, para compensar a los que fueron beneficiados con este último anuncio, es decir, esos que ganan hasta 50.000 pesos nominales y que no van a tener un incremento en el impuesto de renta a las personas físicas, como para compensar, hay otros, los que ganan más de 50.000 pesos nominales, que sí, ¿no?, tendrán que pagar más de lo que se había anunciado hace unas semanas. Para entender por dónde vienen estos cambios, es que vamos a hablar con el contador Félix Abadí, del estudio Rueda Abadí Pereira. ¿Me permite una pregunta? Félix, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Qué tal? De Bueno, salud bien ando. ¿de salud bien? Está bien, ¿no? Y bueno, sí, a vos también te vacunaron, ¿no? Sí, obviamente, Sí. obviamente. Bueno, Por diversos lados, porque yo además en actividad independiente soy también docente de otro, y ahí soy dependiente, así que lo tengo por todos lados. Me quedo con la alegría del IVA, digamos. ¿con la qué? La alegría del IVA. La alegría del IVA, es verdad, eso también hay que decirlo, ¿no? Esos 2 puntos adicionales, es decir, a partir del 1 de enero, esto hay que recordarlo, ¿no? El año Sí, que sí, viene, cuando paguemos, compremos cualquier cosa con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, vas a tener un beneficio de 4 puntos de IVA, ¿verdad? exactamente, que se le agrega a la cronograma decreciente, pero cronograma de reducciones al fin que está previsto en este momento por la Ley de Inclusión Financiera. Claro, porque la ley vigente, ¿qué es lo que estipulaba? Que finalmente cuando hacías compras con tarjeta de crédito no ibas a tener ningún punto de IVA de exoneración, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Exactamente, Y con exactamente. débito quedaba ¿en cuánto? ¿En dos En puntos? 2%, Claro. 2%. Por eso el gobierno habla de 18% de tasa de IVA, que serían los 22, digamos, de la tasa normativa, menos los 2 de la inclusión financiera, menos los dos que estaría agregando ahora. Bien, sí, sí, sin duda que ese es un beneficio, ¿tá? Es un beneficio en dinero que van a tener todos los que hagan compras con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Pero hablemos ahora del perjuicio económico, ¿tá? Porque con este cambio de pisada de Tabaré Vázquez, es cierto que hay un lote de personas que ahora no va a sufrir un aumento, ¿tá?, del impuesto de renta a las personas físicas, concretamente los que ganan menos de 50.100 pesos nominales. ¿Ah? Que ahí tengo una precisión, una pregunta para hacerte, porque también se cambiaron las reglas de juego con las deducciones. Entonces, Exactamente. los que... Te veo bien orientado. No, a ver, espero que la respuesta también esté bien orientada, pero A los que ver. ganan menos de 50.000 pesos nominales, ¿no?, en ningún caso, teniendo en cuenta el cambio de las reglas de juego de las deducciones, van a terminar pagando más por concepto de IRPF. Bueno, en realidad lo que bien decís es que en paralelo al cambio de este nuevo anuncio en materia de lo que son las tasas sobre el ingreso, hay también novedades sobre los cambios de la tasa de las deducciones. Sí. El otro día explicábamos que en realidad el IRPF es como que tiene dos etapas de dos pasajes del cálculo, una primera que se trabaja sobre los ingresos y otra sobre las deducciones, y además con forma bastante particular en Uruguay, ¿verdad? Porque con un régimen diferente, en cualquier otro sistema de repente vos a los propios ingresos ya le deducís las deducciones, te queda un neto y sobre ese neto empezás a aplicar una escala de tasas, es lo que intuitivamente cualquiera pensaría. Claro. En Uruguay ya desde el origen eso no fue así. Entonces eso le da posibilidades y de hecho se está usando para hacer modificaciones diferentes en cuanto a lo que es de repente lo de los ingresos y lo que es el tema de las escalas de la deducción. Claro, o sea, vos le Si te aplicás parece, le aplicás tasas a tus ingresos y a su vez le aplicás tasas a las deducciones, que hasta ahora eran iguales las tasas, pero se cambiaron.
Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Si empezamos por las deducciones iban de un nivel del 10% al 30%. En el primer tramo, que era de 0 a 10.000 20 pesos, actualmente era 10%. ¿Esto qué significa? Es bueno explicarlo de nuevo una vez más. Que yo sumo los distintos conceptos de deducción, aportes jubilatorios, aportes al FONASA, y dentro de ellos está el ficto de hijos también, que es un ficto que habíamos hablado el otro día, que es muy bajo, pero en definitiva ficto al fin. Todos esos valores de deducción se suman, y a ese valor se le aplica también un sistema de tasas progresivos. Es bastante particular nuestro método. Entonces, al tramo que iba de 0 a 10.020 se le aplicaba un 10%, a lo que iba de 10.021, 26.720, 15%, hasta llegar al 30%. Ese valor, luego de aplicada esa escala creciente de tasas provisionales, se lo restaba al cálculo que ya habías hecho de los ingresos, también pasado por un sistema de escala, ¿verdad? Sí, de lo que te tocaba pagar por impuesto de renta. Le restabas las Exactamente, deducciones. entonces de la resta de estos dos valores surgía en definitiva el pago neto. Bueno, ya en el primer anuncio, que fue el 23 de mayo, se modificaban esas escalas de lo que es las deducciones, y se pasaba a un 8% a todo nivel. ¿Recordás esa primera, digamos, anuncio? Que obviamente ya se partía de una escala más baja, inclusive del nivel más bajo actual, 8% contra 10%, y ni que hablar para el que trepaba suficientemente en el nivel, en el monto de deducciones, que podía llegar a un 30 y que se le quedaba en el 8. Sí. Ahora, ese cambio de regla de juego de las deducciones se aplicaba ¿a quiénes? En el anuncio de Astori de hace unas semanas, digo, ¿no? A todos, exactamente. A todos los que pagan impuesto a la renta. O sea, por lo tanto, está bien, independientemente del sueldo que tuvieras, si vos pagabas impuesto a la renta, ibas a terminar pagando más porque ibas a poder deducir menos en el caso de que dedujeras, claro, si no exactamente, no. Sí. Lo que pasa es que alguna deducción, aunque sea mínima, vas a tener, porque sí. Todos tratamos de pagar menos. Que todos hacemos, aporte FONASA, que todos hacemos, por ahí lo de los hijos no, pero digo, que son muy limitadas las deducciones, entendámonos, ¿no? O sea, tampoco, y ninguna deducción, salvo una allí que se agregó después por el tema del alquiler, que es una deducción que a su vez es un 6%, bajo determinadas condiciones, todas pasan por una escala de tasas también, ¿no? Entonces ya son limitadas, se apartan generalmente del valor real, son los valores particularmente en materia de ficto de hijos, creo que hablábamos de 3.000 y pico de pesos por año por hijo, o sea, un nivel de deducción realmente muy bajo. Por mes de hijo era un nivel muy bajo. Está bien. Ahora bien, en el anuncio de Astori, lo que se decía es, bueno, se abandona el esquema de tasas crecientes aplicables a las deducciones y se pasa a una tasa lineal única del 8%. Y eso obviamente, como bien decís tú, alcanzaba con que superaras el mínimo, ahí sí de ingresos, porque eso es lo que determina el ingreso o no al impuesto al IRPF de 23.381, y ahí sí o sí esto te iba a afectar porque ya tenías una pequeña merma en la tasa de deducción. Lo que hace este anuncio nuevo del 6 de junio, que claro, yo le digo rápidamente de Tabaré Vázquez, pero después fue ratificado por Astori, entonces también hay que diferenciarlo por la fecha. No, pero está bien para entendernos el anuncio de Astori y el de Vázquez, está bien. Exactamente. En ese anuncio se hace un pequeño cambio, pero solo un pequeño cambio, que es lo siguiente. Hasta la franja 3, que va hasta 50.100 pesos, se abandona el esquema de tasas progresivas definitivamente. Lo único que en lugar de ser 8% en todos los tramos, en los 3 primeros tramos es 10%. Es decir, remuneraciones que llegan hasta 50.100 pesos. Y las que están arriba de 50.000, por la parte de remuneraciones, arriba, eso es más correcto decirlo, por la parte de remuneraciones de arriba de 50.100 pesos, vuelve al famoso 8%. A ver, entonces te hago una pregunta. Así como se le aflojó la cincha y se les perdona el aumento de IRPF a los que ganan menos de 50.000 pesos nominales, el mismo criterio se aplicó para el tema de las deducciones. Y quienes digámosle que sí, aunque más o menos, porque fíjate que yo te decía que en el sistema actual, en las 3 primeras franjas, tú tenés 10, 15 y 20. O sea, el que por el tramo de deducciones de 26.721 a 50.100, actualmente tú tenés una tasa
de aplicación de deducciones del 20%, Ah. y con el nuevo anuncio de Tabaré Vázquez es 10%, Es 10, sí. una S se le ha bajado. Ajá, ¿Me ajá. explicó? Entonces, en definitiva, para responder la pregunta que te hice hace 5 minutos más o menos, que es dependiendo del sueldo que tenga, del ingreso que tenga una persona, puede ocurrir que teniendo un ingreso inferior a 50.000 pesos, termine pagando más impuesto a la renta a las personas físicas por el cambio de las reglas de juego en las deducciones. Eh, ¿Tú comparando con el actual o de Astori versus Tabaré Vázquez? Comparando con el actual. Con el actual, sin duda. Ahí Por va. ejemplo, te doy un ejemplo. Claro. Yo tengo un cálculo acá para 2 hijos. Lo de ponerle 2 hijos me parece importante porque es lo que potencia un poquito más el efecto de deducción, digamos así, ¿verdad? Está bien. Es decir, si tú que tengo algunos cálculos también sin hijos, pero en la medida que uno le elimina la deducción por hijos, los cambios en las deducciones pasan más desapercibidos, por así llamarlo, Claro. ¿no? A ver, danos un Yo tengo ejemplo. un ejemplo de 40.000 pesos. Tengo que el IRPF mensual que estaría pagando actualmente sería 500 pesos. Una persona que cobra 40.000 pesos nominales. Nominales. O sea, eso Nominales, líquido. que eso ya te digo que te da un líquido de 31.050 Está. actualmente. Esa persona que tiene 2 hijos, por ejemplo, deduce por esos 2 hijos, Exactamente. gana 31.000 en la mano. Sí, ¿qué pasa? Esa persona, ese 31.050 era producto ya de sacarle varias deducciones, entre ellas la del IRPF de 500 pesos en el mes. Sí, pagaba Bien, IRPF 500 pesos. Paga, ¿no? Porque Paga, todavía hasta el 31 sí. de diciembre Sí. básicamente se va a basar en ese sistema. Sí. Una pequeñísima aclaración es que en el sistema actual las remuneraciones arriba de 10 BPC, que son 33.000 y pico de pesos aproximadamente, y después de varios cambios que se hizo con el tema del aguinaldo, en la deducción de IRPF se le agrega un 6% ficto a cuenta de lo que va a ser el aguinaldo de fin de año. Pero eso no incide mayormente, simplemente lo aclaro, porque quien hace el cálculo exactamente por las tasas, por 40.000, sin agregar ese 6%, no le va a dar, obviamente. Bien. Entonces digo, esa persona va a pagar, o está pagando hoy por hoy 500 pesos, Sí. con el anuncio Astori iba a pagar 1.367 pesos de IRPF, Fu. y con el anuncio Tabaré Vázquez paga 783 pesos de IRPF. O sea que va a terminar pagando 283 pesos más que lo que está pagando hoy. Exactamente, pero bastante menos de Bastante lo que era el menos. anuncio anterior. Claro, de los 800 Bien. pesos que con Astoria va a pagar. Bien, pero es interesante porque estamos hablando de alguien que gana 31.000 pesos en la mano, ¿tá? Y es importante el factor de las deducciones. Repito, con la salvedad de que Exactamente. estamos hablando de tener 2 hijos por los que deducía, pero esa persona que gana 31.000 pesos en la mano, entonces, con este último anuncio, va a terminar pagando más IRPF Sin duda. a O partir sea del año que viene. que lo de Tabaré Vázquez termina dando más pago de IRPF, te diría básicamente a todo nivel, es prácticamente un hecho. Es decir, Claro. reducciones por Tabaré Vázquez no hay. Está bien. Digo, comparando actual con Tabaré Vázquez, deducción de menor IRPF no hay. Ujú. Lo más que te puede pasar es quedar igual. Quedar igual. Pero Claro. mejor que lo actual, seguro que no. ¿Sabes el punto de quiebre? Ahí capaz te estoy complicando la cosa, ¿no? Pero Sí, no, lo tengo. a lo tengo partir de qué perfectamente. sueldo líquido creo que la gente lo entiende Bueno, mejor. y ahí nos vamos a llevar una pequeña, yo por lo menos me llevé una pequeña sorpresa, Ujú. porque este jueguito de las deducciones y de la parcial corrección, un poquito al alza de la deducción del 10%, atenuó un poco el impacto del sobreaumento que hubo arriba de 51.000 para el ingreso. Me explico. A ver. Es decir, si bien uno dice, bueno, repasando las nuevas tasas que se están proyectando con el proyecto Vázquez, digamos, Sí. por ejemplo, en el tramo que va de 50.101 a 167.000, como ya se ha dicho, que actualmente está a 20%, Se parte en dos el ahora. proyecto Astori era 23, y ahora se abrió en 2 escalas, cualquiera de las dos mayores al actual 20, e inclusive mayores al 23 de Astori, que eso ahí empieza a venir el efecto para compensar ese corrimiento Obvio. que se hizo en las escalas anteriores. Sí. Entonces uno tiene, por ejemplo, que en 50.100 a 100.000 actuales, el proyecto Tabaré Vázquez es 24 versus el 23 de Astori, es decir, un punto más, versus el 20 y por actual. supuesto
versus el 20 actual, que es en cualquier caso... Déjame repetir eso porque es importante. Superior. Entonces, para la gente que gana entre 50.000 pesos y 100.000 pesos, grosso modo, nominales, ¿ah? El IRPF aumenta en esa franja de 20% a 24%. Exactamente. 4 el puntos. IRPF ingreso. Sí, por los ingresos, por esos ingresos. ¿Tá? Porque ahora falta ver el tema de deducción. Bien, sigamos. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ¿qué ocurre? Eso es así y tal cual, y presumiblemente, como se suele decir por allí, esto lo van a empezar a pagar las personas de arriba de 50.000 pesos. Sí. Pero ¿qué ocurre? El cambio que también se produce en paralelo en la propuesta de Tabaré Vázquez, que aumenta del 8 al 10% hasta el tramo que va precisamente hasta el 50.100, Sí. también aprovecha el que gana arriba de 50.100. ¿Por qué? Porque las deducciones van también por escalones. Sí. Entonces, si yo gano 100.000, vamos a poner, Sí. por poner algo, Sí. a mí también me beneficia este pequeño aumento de las primeras 3 franjas de aumento del porcentaje de deducciones. Claro. Porque la primera parte, que es de hasta 50.000, que iban a ser 8% con Astori, es 10%. Es 10, claro, vas a poder deducir más. Eso lo que hace, O sea, y ahora todos, lo vamos a ratificar... Claro, todos con van a el poder punto deducir más, los que ganan eso y los que ganan de ahí para arriba. Obviamente, a todos, claro. a todos. Es decir, sería un error considerar que este aumento de la tasa de deducción proyecto Vázquez versus Astori solo aprovecha a los que ganan hasta 50.100. En realidad aprovecha a todos. Claro, por ese tramo, seguro. Exactamente. Entonces eso difiere el punto de corte. Es decir, si Vázquez se hubiese limitado, la proyecto Vázquez se hubiese limitado a aumentar las tasas sobre los ingresos de algunos tramos y no hubiese tocado la propuesta del 8% de deducciones, ahí sin duda el de 50.100 para arriba empieza a pagar más sin ningún tipo de duda. Claro. Pero como esto es acompañado con este tema que además tiene un efecto, digamos, retroactivo en lo que es un nivel de, porque se va formando las escalas, esto difirió bastante el punto de corte. Mira, yo por ejemplo, y para seguir un poquito en orden, yo tenía también 60.000 pesos. ¿Qué pasa en 60.000? Bueno, nominales, los ¿no? 500, exactamente. ¿Líquido cuánto? Estamos hablando de 43.064 de, a ver si te digo bien, para un poquito, 43.604 de líquidos actuales. Dale. ¿Está bien? ¿Con 2 hijos? ¿Cómo? Con dos hijos, siempre sí. con 2 hijos. Bien. Ese tiene un IRPF actual de 3.721 pesos. Con el proyecto Astori pasaba a tener 5.520. Por mes, y ¿no? con el proyecto Tabaré Vázquez tiene un IRPF de 4.756. 1.000 pesos más. Quiere decir que si vos comparás el actual, que era 3.721, son 1.000 pesos más en el proyecto Tabaré Vázquez. Es un poco menos, digamos. 1.000 pesos más por mes, estamos hablando, pero ¿no? llega por mes. O sea que el que gana 43.600 líquidos en la mano, deduciendo 2 hijos, al final del día va a terminar pagando 1.000 pesos más por mes de IRPF. Exactamente. Bien. Ahora, por ejemplo, vamos a proyectarnos ya un poquito más avanzados en la escala y tenemos el que gana 120.000 pesos por mes. Nominales, ¿no? sí. Dichosos personas que ganan 120.000 pesos, digamos, que tienen un líquido, nominales siempre, con 2 hijos, que tiene un líquido de 80.403 pesos actualmente. Bueno, en ese caso tiene un IRPF actual de 14.247, pasaba a tener 19.134 con Astori, y tiene 19.022 con IRPF Tabaré Vázquez, es decir, que ahí prácticamente el proyecto Tabaré Vázquez versus Astori casi que es igual. Es casi el punto de corte, te diría yo. Fíjate qué diferido que está en la escala. Estamos hablando de 120.000 pesos. Nominales, sí. Por supuesto que siempre mayor que el actual. Obvio. Estamos hablando de 14.247. 4.800 pesos. Y acá estamos hablando de 19.000, exactamente, 19.000 pesos y, bueno, en un caso 134.022. Sí. El próximo nivel que yo meteré para ir viendo los cortes es 140.000, en donde ahí sí ya se me empieza a dar un aumento neto del proyecto Tabaré Vázquez versus Astori. Te digo los números. Dale. 140.000 pesos. De IR, siempre nominal, siempre 2 hijos. IRPF mensual actual, 17.800 pesos, 899, ¿está? Con proyecto Astori, 23.775, con proyecto Tabaré
Vázquez 24.028, 253 pesos más de IRPF proyecto Tabaré Vázquez respecto al proyecto Astori. Pero entonces, esto significa que decir que el proyecto, digamos, de Astori libera solo los que van hasta 51.000, Tabaré Vázquez libera solo los que van hasta 51.000 pesos, no es estrictamente cierto. No. Eso en cuanto a los ingresos, pero si empezás a hacer jugar el tema de las deducciones, como verás, se fue bastante más lejos el punto de corte. Y a partir de ahí sí, por supuesto que empieza crecientemente un aumento de la tributación del proyecto Tabaré Vázquez versus Astori. Claro, ahora comparando el proyecto Tabaré Vázquez versus la actualidad, sí. ¿no? ¿Dónde está el punto de corte? ¿Lo tenés eso? Ya lo tengo, siendo que me lleva un segundito verlo acá. Me encanta esto, el sueño del contador propio. Haces todas las preguntas que querés, todos los cálculos. Hay oyentes que también me están mandando ejemplos y casos muy puntuales. Tampoco podemos hacer, ¿no?, entrar en esa casuística, pero creo que sirven como referencias estos casos que estamos analizando, ¿no? Uno dice, con todo respeto, los tecnicismos me los paso por el forro. Tengo que pagar 3.500 pesos más a la corona, dice. Bueno, justamente, más allá de los tecnicismos te estamos diciendo cuánto más vas a tener que pagar, ¿no? Me imagino. O sea, a ver, tú lo que me preguntabas era en qué momento sí, con dos hijos, teniendo en cuenta actual, las deducciones. Sí. Es que ese, en realidad, nunca tiene corte. Siempre es mayor el de Tabaré Vázquez que el actual. A ver, bueno, no. Si tú comparas Tabaré Vázquez con actual, como yo te decía al principio, sí, nunca vas a tener menos IRPF. No, vas pero a partir de cuándo empezás a pagar más con dos hijos. ¿Entendés lo que pregunto? Y bueno, y por ejemplo en 40.000 pesos yo ya te decía que pagabas más. Sí, 31.000 pesos líquidos, sí, con 31.000 y por ahí de líquidos. Repente, nominales siempre, ¿no? Que eso te da un líquido 31. Sí. Y si me apurás un poco, te de repente 35, te puede dar unas chirolas más, porque acá ya estamos hablando de 283 pesos, diferencia en 40.000 nominales. No tengo exactamente después, el punto de corte, pero ponele pido... que ande los 35.000 pesos. ¿Y qué serían? ¿Líquidos cuánto? ¿35 nominales? 20... Sí, podrás andar en los 26, 7, 20, una cosa así, 26. Pero eso es un dato interesante, que después, si querés, 40 da 31. Después pásamelo, pero es un dato interesante eso, y es lo que manejabas al principio, o sea que trabajadores que deducen por dos hijos, ¿verdad?, y que en la mano ganan menos de 30.000 pesos, igual van a terminar pagando más por IRPF. Ese es un dato interesante. Sí, muy poco, ¿no? Muy poco, insisto, porque en 40.000 pesos estamos hablando de... Y 200 pesos, 200 pesos, actual, 200 pesos por mes, 283 pesos por mes. 283 pesos por mes. Pero son 283 pesos por mes en alguien que gana 20 y pico mil pesos en la mano. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. 31 pesos en la mano. Pero bueno, totalmente. Bien. Y te doy un dato así simplemente para irme al extremo, o por lo menos bastante arriba. ¿Qué pasa con alguien que gana, un afortunadísimo que gana 450.000 nominales por mes, que son 305, para ver más que nada la dimensión de la diferencia Vázquez-Astori, ¿verdad? Ese que gana 450.000 nominales actuales, paga, que tiene un líquido de 305.262, paga actualmente 97.461 pesos de IRPF por mes. Con el proyecto Astori pagaba 118.574 y con el proyecto Tabaré Vázquez 123.832. Quiere decir que una diferencia de 5.258 pesos más. No, pero hay algo mal. Espera. Acá tiene que haber algo mal. Vos me estás hablando de que alguien que gana en la mano 305.000 pesos, 300.000 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto paga de IRPF por mes? Mensual. ¿Por mes? 97.461. Esperá, ¿la tercera parte del sueldo? Ni te querés matar, ¿sí? Fíjate que si de 450 llega a un 305.272. Es una demencia. Y bueno, estamos trepando, no te olvides que las tasas actuales ya van hasta el 30%. Hay un tramo de tasa de 384.100 que está en el 30%, digamos, de tributación. Claro. Y venir de 25, 22, etcétera, etcétera. Y bueno, se te va sumando. Acordate que esto tiene el 6% también sumado del efecto aguinaldo, ¿te acordás de eso? Sí, pero ¿qué es un 40% del sueldo? Estamos hablando de 123.000 pesos en 305.000,
líquido. No, no es la tercera parte, ¿no? No es la tercera parte. No, perdón, 123, no, 123.000. Porque vos me dijiste que va a terminar pagando 123.000 por mes. ¿Ah? Alguien que gana 123.000 con proyecto Tabaré Vázquez. Por eso, está, que es lo que me interesa. ¿Sí? La nueva regla de Sí, juego. sí. Hace 123.000 de 305.000 líquido, ¿qué porcentaje te da? Sí, lo que pasa es que no corresponde hacerlo del líquido, en todo caso, ¿Del nominal? corresponde hacerlo del nominal. Bueno, está bien, hagámoslo en nominal. Estamos de acuerdo, y además... Dividido 450. Debería sumarle un 6% porque estás aportando cuenta del aguinaldo. Claro, cerca del 30%. Bueno, sí. 30%, ponele. ¿Ah? Por Es un ahí. disparate. 30% de sueldo. Claro. Buah. Es un disparate. Uh-huh. Ahora, lo que a mí por lo menos me llamó, que confieso un poco la atención cuando tiramos todos estos números y los revisamos, revisamos 1000 veces, Uh-huh. es que yo esperaba que el punto de aumento de tributación del IRPF comparando la propuesta Vázquez versus la de Astori era bastante anterior a los 140.000 pesos que me está terminando de dar bajo la hipótesis de 2 hijos. Cuidado que sin hijos esto se precipita un poquito más. Yo en este momento acá no lo tengo conmigo, pero tenía el cálculo hecho también. Se adelanta bastante porque, insisto, que lo que está difiriendo o aliviando, digamos, ese punto de corte es precisamente el pequeño aumento que se está dando a nivel de la tasa de deducciones. Entonces, si tú le quitas las deducciones de hijo, se va a precipitar un poquito. Pero en definitiva, igual me llama la atención, porque yo esperaba que como en los ingresos, el aumento, digamos, de la tasa se va a dar a partir de los 51.000 pesos, y bueno, niveles de 60, 70.000 pesos, ya tuvieras ahí un impacto relativamente significativo de aumento para compensar todo lo que estás dejando de recaudar por ese cambio. Pero lo que está pasando es que en definitiva lo que se está dejando de recaudar por ese corrimiento hacia adelante de las tasas de la propuesta Tabaré Vázquez se concentra mucho más en niveles de alta remuneración, que en realidad son poca gente. Hoy ustedes a partir decían, me estás hablando básicamente a partir de 140.000 nominales, ¿no? 140.000, tú hoy creo que decías al inicio del programa que habían 23.000 personas arriba de 167.000, ¿puede ser que no me equivoco? Los números que tengo son, mira, arriba de 167.000, arriba de 167.000 tengo 22.700 personas. Viste que te escucho bastante bien, ¿no? O sea, Sí, está bien. Te dije 167, aproximadamente 23, le erré ahí. Sí, 22.700, sí. Fíjate si yo te estoy diciendo que el punto de corte, con 2 hijos, ¿no? Que puede cambiar un poquito, pero el punto de corte se está dando en 140.000. Y por ahí lo que estamos haciendo es que la merma del proyecto Vázquez versus Astori se le terminó tirando unas, pongámosle 30.000 personas, 35.000 personas, esas personas van a ser los que van a pagar esa merma. Así es como yo me estoy anticipando a ver un poco qué es esta diferencia Vázquez versus Astori. Está bien, está interesante. Acá tengo un amigo que me manda un mensaje cuando yo te decía el que gana 305 líquidos, ¿no? Y cómo termina pagando a partir del año que viene. Y me dice, hacelo del líquido, ¿por qué no? Sería IRPF versus lo que realmente ganas en mano. Y sí, da 40%. Sí, digo, es válido. Lo que pasa es que cuando uno aplica tasas, las tasas se aplican sobre el nominal. Sí, técnicamente está bien. Pero está bien lo que pero lo sí, que dice, está es bien. Un 40% del líquido que recibís, que para el Estado por concepto de impuesto a la renta. Es salvaje. Una locura. Lo que pasa también, si vos, por ejemplo, salís a comparar con otros países, que nos estamos poniendo cada vez más más a tono, digamos, nuevamente, si tú comparás tasas, vamos a llamarle tasa implícita de tributación, que es lo que realmente se compara, en realidad lo que se hace es el impuesto que pagás dividido en nominal. Para hacerlo comparativo, yo qué sé, por ahí, si te hablan de 50% en Suecia, por decir algo, y es 50% del nominal. Pero sí, está bien. Y acá es más cercano a 30. Lo que pasa es que hay algo que hay que decir también, ¿no? Vos acá tenés un impuesto a la renta, que tiene su peso, pero aparte tenés un IVA que tiene su peso. Sí, claro. Y eso no necesariamente ocurre en los países que tienen un impuesto a la renta alto, ¿no? Claro. En definitiva, todo esto se resume en un gran número que es la presión fiscal, ¿verdad? Que estamos en un nivel ya muy alto, estábamos en un nivel muy alto, y con esto sin ningún tipo de duda va a subir. Y bueno, si uno escucha algunos pronósticos que se dicen por allí, y con esto de Standard & Poor's que nos enteramos, etcétera, la verdad que las perspectivas no son muy buenas, pero bueno, esperemos que esperemos que haya
alguna merma de cosechas en China, en Estados Unidos, que no me escuchen, pobres, pero digo, porque la verdad que estamos necesitando algún empujoncito, viento de cola de nuevo, ¿no? Totalmente. Bueno, Félix, te agradezco, pila, por estos números de gran utilidad para toda la audiencia, y seguimos en contacto en cualquier momento, ¿ok? Perfecto. Un abrazo. Gracias, que pases bien. Salud. Era el contador Félix Abadí, Estudio Rueda Abadí Pereira.